Buenas noches, Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos hoy preparando, dando esta clase por aquí, por este nuevo set que tenemos acá en Centro Cristiano de Recreo. Y le damos gracias a Dios porque es la forma como en este tiempo de crisis podemos seguir compartiendo la palabra de Dios y dando esta clase que vamos a dar en el día de hoy. Bueno, mis amados, hoy vamos a dar una clase que es la número 4 y se llama La Iglesia, Familia de Dios. Hemos ya compartido la salvación, hemos compartido el carácter cristiano, hemos compartido la comunión y hoy nos toca nuestra cuarta clase que se llama, otra vez les digo, La Iglesia, Familia de Dios. El objetivo de esta clase, o sea, lo que tú realmente te va a fundamentar en esta clase, es que cada uno de los discípulos va a aprender los principios de lo que es la iglesia, el concepto de lo que es la iglesia como familia espiritual provista por Dios y motivarte a integrarte en ella para el desarrollo de tu vida cristiana. Amén. Entonces ese es el objetivo final de esta clase, que tú quedes completamente motivado y quedes provisto para el desarrollo de tu vida cristiana. El principio fundamental de esta clase es que una persona dentro de la iglesia es la única forma donde se puede crecer. O sea, si nosotros no estamos dentro de la iglesia, no crecemos. Crecemos dentro de la iglesia. Amén. Entonces, quisiera compartirles también, mis amados, desde dónde comenzó esta iglesia. Esta iglesia en la que hoy estás tú. No te estoy hablando de la iglesia como edificio, ni te estoy hablando de la iglesia como paredes o como techo o como casa. Te estoy hablando de la iglesia como persona, como eres tú y como soy yo. Cada uno de nosotros conformamos lo que se llama para Jesús la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús está conformada por personas que han creído en Él. Amén. Entonces yo te quería compartir primero, quería irme de dónde nació esta iglesia bíblicamente. Recuerda que cuando Jesús vino, encontró una iglesia, pero encontró una iglesia solamente conformada por el pueblo judío. Solamente participaban los judíos, eran los participantes de la iglesia del Antiguo Testamento cuando Jesús llegó. Los sacerdotes eran levitas, de la tribu de Leví, y todos, el pueblo de Israel el pueblo judío pertenecía a esta iglesia. Pero ¿dónde comienza a dar el giro y a cambiar todo? Cuando Jesús asciende a los cielos y se entroniza al lado del Padre, de allí desciende el Espíritu Santo y de allí comienza esta iglesia a nacer. Recuerda que Jesús duró 3 años y medio en su ministerio enseñando a los discípulos, a 12 hombres, para que predicasen este evangelio de esta nueva iglesia que iba a nacer. Esta iglesia que nació en el año 33, la iglesia en la que tú estás hoy nació en el año 33. Amén. Entonces te quería comentar esto, te quería mostrar de dónde nació la iglesia como iglesia cristiana. Cuando Jesús ascendió, la iglesia tradicional judía siguió sacrificando sus corderos, siguió haciendo los mismos sacrificios que hacía y tenía la misma dirección con las mismas tradiciones. Pero la iglesia de Jesús comenzó a nacer tan pronto vino el Espíritu Santo y ya no era solamente de los judíos, sino era de todo aquel que creía. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que creen, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos
de Dios, hijos de Dios. O sea, a los que creen en su nombre le abrió la puerta para que entraran a esta nueva iglesia, que es la que yo te vengo hoy a compartir. Una iglesia que no es solo de judíos, sino de todo aquel que ha creído en Jesús. Amén. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega o del término griego o vocablo griego eclesía, que significa llamados. El sentido del término griego se extiende también al concepto de asamblea. O sea, igual te estoy diciendo que no te estoy hablando de iglesia como edificio o como casa, sino como las personas que han creído. Ese es verdaderamente el cuerpo de Cristo, la iglesia. Nosotros, tú y yo, somos partícipes o participantes o pertenecemos a esto que Dios ha llamado iglesia cristiana. Amén. Entonces, ¿quiénes conforman la iglesia cristiana? Que es diferente a la iglesia tradicional. ¿Quiénes conforman la iglesia cristiana? La iglesia cristiana está conformada por quienes han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la primera condición donde se abren los cielos de esta iglesia, donde se abren las puertas de esta iglesia. Los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Efesios 1:7. Tú lo buscas y lo lees. También en 2 de Corintios 6:14 dice que quienes se han separado del ámbito pecaminoso. Esa es la segunda condición a la cual nos hacemos llamar como iglesia. Y la tercera, quienes creemos en la palabra de Dios y la practicamos. En Romanos 1:16 nos dice eso. Romanos 1:16 puedes buscar en tu Biblia y encontrarás que los que creemos en la palabra de Dios y la practicamos, pertenecemos a la iglesia de Cristo. Te quiero leer un pasaje que está en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2 nos va a enseñar algo que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me enseñó como modelo de Jesucristo cómo Él creció. O sea, si hay alguien que puede ser modelo tuyo, ese es Jesús. Jesús es el modelo de cada uno de los que pertenecemos a su iglesia. Y te quiero decir que Jesús un día se le perdió a sus padres en Jerusalén. Y te quiero leer más bien para que tú puedas escuchar lo que dice la palabra de Dios, a ver dónde encontraron a Jesús, sabiendo Jesús que era el único lugar donde Él podía crecer. Amén. Entonces te voy a leer desde Lucas 2, versículo 43. Dice que al regresar ellos, o sea, los padres de Jesús, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, mira que te habla de niño, en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre María. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban. Buscaban a Jesús ellos, entre parientes y los conocidos, y preguntaban por él. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén y se devolvieron a buscarlo. Aconteció que 3 días, mira, 3 días, mi amado, 3 días después, lo hallaron en el templo. 3 días estaba metido en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándole. Y te estoy hablando de un niño que tenía 12 años, pero él sabía dónde estaba su crecimiento. Él sabía que su crecimiento estaba dentro de la iglesia. Y todos los que oían, estoy en el versículo 47 de Lucas 2, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que Jesús les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba a ellos sujeto.
Su madre guardaba todo esto en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Te he leído esto para que tú veas como ejemplo dónde buscó Jesús su crecimiento espiritual, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es donde tú puedes crecer, mi amado, no fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia es como si te salieras del crecimiento y te quedaras en un estancamiento. Y te lo digo yo cuando salgo de la iglesia y salgo de la iglesia, yo siento que no estoy creciendo. Yo siento que sigo creciendo dentro de la iglesia. Parece que este fuera el lugar, que estuviera la tierra esa que da fruto y que comienza a germinar y que comienza a producir. Este es el lugar espiritual para el crecimiento que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Amén. Ya te dije qué era lo que significaba. Ahora te voy a hablar de la relación de Cristo con la iglesia. En la palabra de Dios existe una clara relación de Cristo con su cuerpo, con la iglesia, con los hombres. Una clara relación que Él, en medio de parábolas, la ponía con unos símbolos. Y el primer símbolo es el cuerpo. El cuerpo, Jesús en analogías hablaba y en parábolas como si nosotros fuéramos un cuerpo. Entonces en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5 puedes encontrar esto, que la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y todos nosotros, los creyentes unidos por la fe, somos miembros de dicho cuerpo que cumplimos funciones específicas. O sea, unos somos los brazos, otros somos los pies, otros somos el corazón, otros somos cualquier parte del cuerpo. Somos un cuerpo, y cada uno cumple una función específica. Tú, dentro de este cuerpo de Jesús, cumples también una función con un don, con dos dones o con unos frutos que Dios te ha dado a ti. Tú eres parte de ese cuerpo. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 12, 27, que vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿somos qué? El cuerpo de Cristo. Eso no lo puedes olvidar. Eso está en la palabra de Dios. Y cada vez que tú escuches en el Nuevo Testamento la palabra cuerpo de Cristo, ese eres tú. Amén. Ese eres tú. Identifícate como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo. No te quedes fuera. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. El otro símbolo que el Señor usa en la palabra es el símbolo de templo. Templo. En su condición de cuerpo, no de edificio, dice que debe mirarse como un templo limpio y que debe estar preparado siempre a la presencia de Dios. Por eso somos templo, a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. De los tres es nuestro cuerpo. Y Jesús es la piedra angular de ese empedreado que se llama templo. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces mira cómo nos dice, cómo nos habla la palabra. Nos dice que vosotros también como piedras vivas, que seamos edificados como casa espiritual. O sea, nos está enseñando que somos cada uno de nosotros una piedra que una con otra va edificando una pared y va levantando. Pero la columna principal, nunca lo puedes olvidar, se llama Jesús. Si no está Jesús, la pared se cae. Amén. Se cae. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual recibiste de Dios y no es vuestro. O sea, no podemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El tercer símbolo que Dios usa
que la palabra y las escrituras usan para ponernos a nosotros como símbolo de Él es la vid verdadera. Jesús en Juan capítulo 15 nos habla de la vid verdadera y nos hace y nos enseña la palabra de Dios que nosotros somos la vid. Pero la vid es un árbol que tiene una raíz, que tiene un tallo, que tiene unas ramas, pero que también tiene un fruto. Y nosotros somos una parte de ese árbol. Nosotros somos lo que la Biblia dice los pámpanos o las ramas. Nosotros somos la rama. Jesús es la raíz. La raíz es Jesús, de donde entra todo lo que se llama la savia y va creciendo. Y es la que llega hasta allá, hasta la rama. Nosotros si un árbol le mochan la rama, el árbol nunca va a morir. Nunca va a morir. Pero si al árbol le mochan la raíz, sí muere. Entonces nosotros, lo que Jesús nos quiere enseñar es que tenemos que estar pegados a la raíz. Tenemos que estar pegados. La esencia de un árbol es la raíz. La esencia de la vid, de como árbol, es la raíz, que lo simboliza a Jesús y a nosotros como la rama. Pero ¿sabes qué? Que la raíz es la que le da el fundamento a la rama. ¿Y quieres que te comente algo? Te voy a comentar algo. Sin la raíz tú nunca darás fruto. Yo nunca he visto que la raíz da fruto, ni el tallo da fruto. Solo las ramas son las que dan los frutos. Y tú y yo somos ramas. Y por eso Dios nos ha dejado como ramas para que demos fruto. Amén. Entonces te quería comentar eso y te quería decir que en Juan capítulo 15 versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, o sea, la rama. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si tú como rama o yo como rama un día nos cortan del árbol, el árbol seguirá viviendo con las demás ramas y con la raíz. Pero tu vida y mi vida quedará sin sentido. Tu vida y mi vida quedará muerta. Quedará muerta porque nosotros nunca nos podemos separar de la vid que se llama Jesús. Amén. El cuarto símbolo que muestran las escrituras es el de ejército. O sea, ya te dije que eres el cuerpo, ya te dije que eres el templo, ya te he dicho que eres la vid verdadera y ahora te digo que eres el ejército de Dios. Tú eres el ejército. La iglesia es el ejército que combate en la tierra en el nombre de Jesús, no lo puedes olvidar. Y tú combates por Dios y para Dios. Cada creyente es un guerrero espiritual. Tú eres un guerrero espiritual que lucha contra Satanás y contra las huestes de maldad usando algo que está en Efesios capítulo 6 versículo 10 que se llama la armadura de Dios. Entonces te quería decir que puedes buscar estos versículos que te voy a dar donde señalan que tú eres un ejército, que tú combates como soldado para Dios. Amén. En Mateo capítulo 16, versículos del 19 al 20, cópialo bien. Mateo 16, del 19 al 20, puedes encontrar en estos versículos una guerra espiritual donde tú eres el principal artífice como soldado. En Marcos, otro versículo de otro evangelio, en Marcos 16, del 15 al 18 también puedes encontrar. En Lucas, en el otro evangelio, en el capítulo 10, del versículo 18 al 20 también. Y en Juan 14, 12 también encuentras que tú eres un guerrero espiritual. O sea, te estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Ahora voy a pasar a otro tema de la iglesia. ¿Qué importancia tiene cuando nos congregamos? O sea, ¿qué sucede en mi vida cuando yo me congrego? Cuando yo me congrego, ¿por qué es importante? En Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué debemos congregarnos?
dice, para cumplir lo establecido en la palabra de Dios. El segundo punto por el que debemos congregarnos es porque al hacerlo recibimos alimento espiritual y crecemos en esta dimensión. O sea, dentro de la iglesia, tú aquí vienes a recibir alimento espiritual. En Primera de Pedro 2:2 lo dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedas crecer para salvación. El tercer punto importante para que tú sigas creciendo dentro de la iglesia, y porque es importante. Es importante porque de esta manera alabamos a Dios en comunidad. En el Salmo 150 puedes encontrar que dentro de la iglesia se alaba al Señor. Y el cuarto punto es que unidos nos preparamos para cumplir la gran comisión que está en Mateo capítulo 28, 19 y 20. El quinto punto es porque en el interior de la iglesia nos identificamos y desarrollamos nuestros dones, nuestros talentos y nuestros ministerios. Mira, mi amado, te quiero decir algo. Tus dones solo les sirven a los que están dentro de la iglesia. Los dones que están dentro de la iglesia de otros hermanos tuyos te van a servir a ti. O sea, los dones que yo tengo no me sirven a mí, le sirven a otro. Y los que tú tienes le sirven a otro. Dios lo plasmó así, lo hizo así, lo creó así. Entonces, dentro de la iglesia es que tenemos estos dones donde se pueden desarrollar. En 1 Corintios 12:7 puedes encontrarlo. Y el sexto punto, que porque es importante que yo me congregue, es porque en la iglesia nos permite estimularnos en amor, realizar buenas obras y ser exhortados para edificación de acuerdo a la necesidad. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Ahora te voy a compartir unos beneficios que te van a ocurrir a ti cuando te congregas. Cuando tú te congregas, recibes la unción del Espíritu Santo. Eso lo puedes encontrar en Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Amén. Te repito, recibimos la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Segundo, recibimos sanidad dentro de la iglesia. Está en Hechos 3 del 1 al 9. Dentro de la iglesia también recibimos revelación divina. Está en Lucas 1 del 13 al 15. Ahí dentro de la iglesia Zacarías recibió una revelación divina. Lo cuarto que recibes dentro de la iglesia es enseñanza de la palabra de Dios. La puedes encontrar en Hechos 17, 10 al 12. El quinto punto, la quinta importancia o el quinto beneficio, que recibes es que recibes el amor que tenés, el amor para sentirnos aceptados. O sea, vas a recibir amor dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Tal vez ni en tu casa recibes tú el amor que dentro de la iglesia puedes sentir por tus hermanos. Amén. El sexto beneficio es que recibimos apoyos en tiempos de adversidad. O sea, en tiempos difíciles, en tiempos oscuros, en tiempos de tormenta, tú vas a recibir un apoyo de tus hermanos, porque hay hermanos que comienzan a interceder por ti en medio de una dificultad y Dios actúa. El séptimo beneficio es que recibimos capacitación para ejercer dones, talentos y ministerios. En Efesios 4, del 11 al 16. Y el octavo es que recibimos restauración espiritual. Eso está en Gálatas 6:1. Bueno, mi amado, esto era lo que te quería compartir en esta clase hermosa de la iglesia. Bueno, mis amados, espero que esta clase haya sido de mucho provecho y de mucho beneficio para tu crecimiento espiritual. Miren, te quiero decir algo. Puede haber afuera lo que pueda haber, toque de queda, crisis, puede haber dificultad, pero la palabra nunca se va a detener. Aquí en esta plataforma de donde yo te estoy hablando, vamos a continuar predicando y hablando la palabra de Dios. Vas a seguir recibiendo tus clases por aquí los lunes y también los jueves.
pero también los servicios de los miércoles, el servicio de los miércoles será también pasado por aquí, por YouTube y por Facebook. También el servicio de los domingos también será pasado por esta misma plataforma, no lo olvide. También los servicios de los jóvenes los sábados, el ayuno también congregacional que hacíamos los sábados en la mañana, también se pasarán por aquí. Mira, esto no se va a detener. Centro Cristiano El Recreo seguirá compartiendo la palabra hasta el fin del mundo. Amén.